Primero que todo, buen día a todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy tenemos un podcast bastante informativo, nada más y nada menos que sobre el materialismo histórico. Para comenzar, empezaremos hablando de Karl Marx y Friedrich Engels, debido a que ellos son los padres del materialismo histórico. Empezaremos con Karl Marx o Karl Heinrich Marx. Nació en Alemania el 5 de mayo de 1818 y murió en Londres el 14 de marzo de 1883. Él fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y por supuesto político comunista de origen judío. Tenía una característica como muy marcada, ya que él proponía siempre en su pensamiento y en sus ideas una unión entre teoría y práctica. Y junto a su amigo Friedrich Engels son los padres del materialismo histórico. Una o algunas de sus obras más conocidas son El Manifiesto del Partido Comunista y El Capital, que pues básicamente está compuesto de tres tomos. El primero de ellos lo publicó en vida y el segundo y el tercero fueron publicados póstumamente. Para introducir el materialismo histórico comenzaremos con su campo de estudio, ya que se enfoca en el cambio de las sociedades a través del tiempo. No obstante, lo que hace el materialismo histórico para estudiar estos cambios es poner especial atención en las relaciones económicas, las bases materiales, las relaciones sociales y de clase que se crean en consecuencia. Entonces, desde este punto de vista, el resultado de la historia depende de la actividad económica de la sociedad. Ello implica que los modos de producción determinan el resultado, es decir, condicionan los procesos políticos, sociales y espirituales. Marx principalmente define cuatro etapas durante la historia de la humanidad, las cuales pues mencionaremos más adelante. Ahora, como mencionaba, el materialismo histórico es un marco conceptual marxista para concebir la historia. ¿Cómo hace esto? Esto sucede al explicar las revoluciones políticas y sociales por la contradicción que existe entre las fuerzas productivas, las relaciones de producción y por la lucha de clases. Marx creyó que el proletariado comenzaría una revolución para derrocar el sistema económico y político actual. Con esta revolución, lo ideal sería que las fuerzas productivas bajo el comunismo hicieran posible que todas las necesidades humanas fueran satisfechas y que el desarrollo de la producción prescindiera de la división de la sociedad entre las clases explotadoras, quienes son pues las poseedoras de los medios de producción sociales, y las clases explotadas, quienes pues son las obligadas a mantener a las clases explotadoras mediante el plus trabajo, que bueno, el plus trabajo es básicamente la cantidad de tiempo que excede el trabajo necesario para mantener la existencia de un solo trabajador. Para ahondar un poco más en este punto, Marx expone que para garantizar la supervivencia, los seres humanos creamos los medios de producción, que son, por ejemplo, una pala, un tractor o una fábrica. Pero pues estos medios siempre han estado en posesión de pocos, por lo que las ganancias nunca han sido repartidas equitativamente. Pues esto causa brechas sociales, ya que los propietarios pues son pocos y ganan mucho, y los trabajadores son muchos, pero pues ganan poco. Adicionalmente, ahora vamos a hablar de las cuatro etapas que se reconocen en el materialismo histórico. Cada cambio pues genera un periodo con sus propias características y, como veníamos diciendo, debemos poner especial atención en las relaciones económicas. Para comenzar, las relaciones en la prehistoria. Las relaciones eran horizontales y de cooperación, en donde evidentemente no habrían brechas sociales. A continuación, encontramos el estado esclavista, como en la Grecia antigua, en donde podíamos encontrar un grupo social superior quienes poseían tierras y las hacían trabajar por medios de esclavos, personas sin derechos, quienes eran tratadas como propiedad. Después encontramos el sistema feudal, en donde familias nobles y aristócratas eran dueñas de las tierras y de los medios de producción, y a su servicio tenían siervos que ya no eran tratados como esclavos, pero que no poseían nada. Solo tenían derecho a casa y protección mientras trabajaban para sus señores. Ahora hablaremos de Friedrich Engels. Nació en la ciudad de Barmen, Renania, en 1820 y murió en Londres en 1895. Creció influenciado por ideas conservadoras y calvinistas. Desde su juventud comenzó a mostrar interés por ideas progresistas, como las del movimiento de los jóvenes alemanes, un patriotismo cultural, liberal y progresista que exigía reformas republicanas, liberales y laicistas. Su evolución ideológica le llevó a conectar con las ideas de Hegel y abandonar cualquier actismo de religiosidad heredada de su familia. Fue en 1842 cuando conoció a Marx en las oficinas del periódico de Racing Institute,
donde éste era redactor. La relación en un principio fue tirante, con discrepancias en relación con algunos artículos que eran considerados muy radicales, de los que Marx pensaba que podían poner en peligro la publicación. Ya para eso del año 1844 inició su colaboración con Marx y desde allí empezaron sus grandes obras. Engels y Marx trabajaron dentro de la corriente materialista y plantearon tres tipos de materialismo: el dialéctico, el histórico y el comunista. El materialismo dialéctico es una corriente filosófica que define la materia como la base de la realidad, independientemente de si ésta es concreta o abstracta. De esta forma, elimina el factor que concede una superioridad de la materia frente a la conciencia, declarando la concepción del mundo por su naturaleza material, aplicando la dialéctica para interpretar en este sentido dicho mundo. Todo ello tratando de superar el materialismo mecanicista, que atribuye esa primacía de la materia frente a la conciencia. Cuando hablamos del materialismo histórico, esta es la concepción materialista de la historia. Este término fue acuñado por Georgy Plejanov, marxista que aludía al marco conceptual que identificaba a Marx y estudiaba junto a Engels, tratando de comprender la historia humana. En otros términos, de acuerdo a Marx y Engels, los cambios del espíritu de la sociedad hacen parte del materialismo histórico. Asimismo, dentro de ese ámbito, teniendo en cuenta que se expresaba en la superestructura, de ahí se deriva de las relaciones económicas de producción y no al contrario, como defienden otras doctrinas. Tomando un poco de lo que plantean mis compañeros, el marxismo sostiene que en el desarrollo de la sociedad humana durante millones de años representa el progreso, en el sentido de que aumenta el control de la humanidad sobre la naturaleza y por lo tanto crea las condiciones materiales para el logro de una verdadera libertad para los hombres y las mujeres. Sin embargo, esto nunca se ha producido en línea recta. Ahora vamos a tocar un poco sobre los griegos y los romanos, sobre el materialismo. Entonces podemos decir que el resultado de la guerra era un gran número de prisioneros de guerra, muchos de los cuales eran vendidos como esclavos, y estos en el último periodo eran tratados como mercancía por los romanos, ya que cambiaban esclavos o vendían por una ánfora de vino. Así el intercambio comenzó en la periferia de estas sociedades a través del intercambio con una cultura avanzada, Roma. El dinero se introdujo poco a poco, las primeras monedas se basaban en modelos romanos, ya que el dominio de la propiedad privada significa por primera vez la concentración de la riqueza y del poder en manos de una minoría. Se produce un cambio dramático en las relaciones entre hombres y mujeres y su descendencia. La cuestión de la herencia ahora comienza a asumir una importancia fundamental, ¿ok? La principal división era entre hombres libres y esclavos. Los ciudadanos libres no solían pagar impuestos que se consideraban degradantes por provenir de trabajos manuales. Sin embargo, también hubo una amarga lucha de clases en la sociedad griega, que se caracterizaba por una marcada división entre las clases basada en la propiedad. Los esclavos, como una mercancía que podía ser comprada y vendida, eran objetos de producción. La palabra romana para esclavo era instrumentum vocale, herramienta con voz. Dicha palabra lo expresa muy claramente y a pesar de todos los cambios de los últimos 2000 años, la posición real de los esclavos asalariados modernos no ha cambiado desde entonces. También se podría objetar que Grecia y Roma se desarrollaron sobre la base de la esclavitud, que es una institución horrible e inhumana. Pero los marxistas no pueden mirar la historia desde el punto de vista moral. Para empezar, no existe una moral suprahistórica.